Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con vuestro espíritu. Pues nos reunimos aquí, hermanos, en esta primera misa que doy aquí en este pueblo de Lecumberri con las hermanas clarisas, que ya hace 4 años que empecé, que vine aquí, y hace 2 que dejé, ¿no?, para hacer otras labores que me encargaban desde el seminario. Y con mucho gusto vuelvo aquí ante caras conocidas, que yo también de hermanas y claro que sí, del pueblo, y con mucho gusto pues vamos a participar de esta celebración poniendo en el centro a Cristo, las gracias por todos los dones que recibimos de Él. Antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho veces, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha con bondad nuestras súplicas, y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza. Concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para que al poner en práctica tus mandamientos te agrademos con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Surgió el profeta Elías como un fuego, su palabra quemaba como antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre, y con su celo los diezmos. Por la palabra del Señor cerró los cielos, y también hizo caer fuego 3 veces. Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. ¿Quién puede gloriarse en tu ser como tú? Tú despertaste a un cadáver de la muerte y del abismo, por la palabra del Altísimo. Tú precipitaste reyes a la ruina y arrebataste derecho a los hombres insignes. En el Sinaí escuchaste palabras de reproche y en el Horeb sentencias de castigo. Tú ungiste reyes vengadores y profetas para que te sucedieran. Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor, porque también nosotros viviremos. Cuando Elías fue arrebatado en el torbellino, Eliseo se llenó de espíritu. Durante su vida ningún príncipe lo hizo temblar, nadie pudo dominarlo. Nada era imposible para él, incluso muerto, su cuerpo profetizó. Durante su vida realizó prodigios y después de muerto fueron admirables sus obras. Palabra de Dios.
lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza el fuego, abrasando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe y viéndolos la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, adorado todos sus ángeles. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Pues, como decía, el domingo pasado, para aquellos igual no sabéis, fuimos ordenados en la catedral 3 presbíteros, yo del Seminario Diocesano Conciliar San Miguel, 2 del Camino Neocatecumenal, también diocesanos, y luego de diáconos otros 4 del Camino Neocatecumenal. Y un quinto que es monje benedictino de Ley, Lavar. Y es un momento, estos días, donde aprovechas a ir a las primeras misas que dan tus compañeros, celebras tú también la tuya, ¿no? Y es un momento en el que, bueno, das gracias a Dios. Aún uno no se da cuenta de la grandeza que es la Eucaristía, porque, bueno, al principio siempre cuesta un poco hacerse a la idea, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo, pues uno va cayendo en la cuenta de que Dios le da el privilegio, porque el hombre ya de por sí es menor que Dios. Y no solamente eso, sino que encima somos pecadores. O sea que tenemos como dos condiciones que son todavía menores, ¿no? Pero Dios, la verdad que da el privilegio de que a través de sus manos, ¿no?, pues haga presente en la Eucaristía Cristo a través del pan y el vino.
y a través de los sacramentos también se haga presente. Y es un momento pues para dar gracias a Dios, porque, como digo, pues no somos merecedores de ello. Primero porque somos hombres, que ya de por sí somos menos, y segundo porque somos pecadores. Pero así Dios lo quiere, así Dios lo quiere. Dios es verdad que no es una persona que esté ahí arriba en el cielo y que se desentiende de la tierra, sino que quiere una relación con nosotros, de tú a tú. Y a través de las palabras que nos ha dejado en los evangelios, así lo demuestra. Y a través de las experiencias que tenemos cada uno de nosotros que estamos aquí, pues vamos vislumbrando cómo Dios quiere una relación personal con Él. Él no se desentiende de lo creado ni le da igual. Quiere una relación con nosotros. Por eso, pues, esta oración que hemos visto aquí en el Evangelio del Padre Nuestro, pues eso nos explica. ¿Cómo rezar? Muchas veces igual me siento aquí y digo, reza, ¿qué quieres que rece? ¿No? Porque digo, pues no lo sé. Aquellos y las hermanas que tienen pues mucha experiencia en la oración, pues nos pueden enseñar. Si tenéis oportunidad, pues también, y ya sé que lo haréis, pero muchos, pues hablar con ellas porque tienen un camino muy profundo en la oración y pueden dar pues clase sobre la oración. Pero nosotros igual, pues que estamos igual un poco más verdes, pues tenemos igual la suerte de venir aquí y rezar. ¿Y qué rezo? Pues mira, el Señor te da estas palabras del Padre Nuestro para que te ayuden a la oración. Padre Nuestro que estás en el cielo. Y cada palabra tienes para meditarla un ratito, para acercarnos a Él. Yo termino diciendo eso, pues gracias, la verdad, al Señor, porque te da una cosa que no te mereces. Ojalá siempre le siga siendo fiel como mis compañeros. Doy gracias también por los sacerdotes que aquí están, que me acompañan, que 2 años estuve con ellos y con tanto gusto y con tanto cariño me han enseñado mi camino del seminario, y que aún recuerdo cosas que allí donde estás, ahora estoy en Azar, pues ahí donde estás vas poniendo en práctica las cosas que aprendes de los sacerdotes. Doy las gracias también a la comunidad de Clarisas y también al pueblo de Lecumberri, sé que también hay aquí otros de pueblos alrededor, porque es fundamental también el diálogo y la comunicación con los fieles, y nosotros aprendemos mucho de ello. Y no dejéis nunca de hablar con los sacerdotes, porque primero recibís los sacramentos a través de nosotros, y segundo, es una enseñanza para nosotros, para nuestro camino del sacerdocio y de la santidad. Hermanos, Dios, que es nuestro Padre, nos invita a vivir como hermanos, a invocarlo con confianza. Movidos por su Espíritu, supliquémosle por la gran familia humana. Pedimos por el Santo Padre, por Papa Francisco, por todas sus intenciones, por las necesidades de la Iglesia. Oremos. Pedimos por todos los que gobiernan las naciones, para que trabajen de verdad por el bien común, para que legislen seriamente, trabajen especialmente por la paz. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los que sufren, en el alma, en la mente, en el cuerpo, para que el Señor los sane, y nosotros seamos consuelo, bálsamo para sus heridas. Roguemos al Señor. Pedimos hoy especialmente por Pedro Luis, está su primera misa aquí, para que el Señor siga bendiciendo, de que empezó en él esta obra buena y llegue a término. Roguemos al Señor. Pedimos para que el Señor siga suscitando muchas y santas vocaciones, la vida sacerdotal, la vida religiosa, también a santos matrimonios. Roguemos al Señor. Pedimos por último por todos los seres queridos difuntos, para que alcancen la vida eterna en el cielo. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por las clarisas que están aquí, por el resto de nosotros de Lecumberri y de los pueblos de alrededor. Pidamos para que el Señor nos ayude a acercarnos cada vez más a Él.
Roguemos al Señor. Te rogamos. Dirige tu mirada, Señor, sobre nuestras oraciones, bendice al mundo con tu paz y haz que un día gocemos junto a tus elegidos del reino de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos gracias, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste, por Cristo Señor nuestro. Poned, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo confirme la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevados a la perfección de la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos hoy a nuestros familiares difuntos y a las hermanas clarisas fallecidas, especialmente las que han fallecido recientemente. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos totalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, esta santa comunión que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles, realice también la unidad de su Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Hemos hecho esta celebración por los vivos, por los difuntos, y nos juntamos todos celebrando la Eucaristía. Ahora, a continuación, me pondré allí donde la valla para que quiera saludar, pues me pueda saludar. Tenemos un pequeño recordatorio que lo repartirá Santi. Y sabéis también que es tradicional en la primera misa hacer el gesto del besamanos. Llevar el gel, el que quiera, voluntariamente que lo haga, y el que no, pues nos saludamos tranquilamente y ya está. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz.